Nos ponemos en pie, comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Santo, por tu benevolencia, por el don de todas las gracias espirituales que nos concedes, especialmente el don de tu Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado, especialmente presente a través de los sacramentos, de la Eucaristía, culmen de nuestra fe. Te pedimos que nos inspires en el día de hoy, también que podamos descubrir la belleza y el plan de la Eucaristía, este tesoro de la Eucaristía en nuestra vida. Envíanos tu Espíritu Santo para poder entrar en el misterio pascual, en la obra que tú has hecho por todos nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sean todos bienvenidos. Hicimos esta invitación a todos los ministros se dice extraordinarios de la comunión, pero también a cualquier feligrés, cualquier persona que quiera escuchar estas charlas. Vamos a comenzar una serie de charlas sobre la historia de la Eucaristía, que es algo muy bonito, muy interesante, y también que es una riqueza de nuestra tradición, especialmente después del Concilio Vaticano II. Sabéis todos qué es el Concilio Vaticano II. Fue una gran renovación de la Iglesia en los años 60, del 62 al 65, donde todos los obispos del mundo se reunieron en un concilio ecuménico y hubo toda una renovación litúrgica. Los que sois más mayores os acordaréis que la misa era en latín, que no se hacía la vigilia pascual, etc. Y ha habido toda una renovación maravillosa de la liturgia. Y una de las cosas que hacía hincapié en el Concilio Vaticano II es de ir a las fuentes. Ir a las fuentes de los primeros siglos para redescubrir, por ejemplo, cómo vivía la fe la primera comunidad cristiana, cómo vivía la Eucaristía, cómo se ha vivido la Eucaristía a lo largo de los siglos. Y entonces quiero decir que hay muchos estudiosos que han dedicado toda su vida a entrar a esto de ir a las fuentes. Y esto significa pasarte la vida entera estudiando, porque tienes que estudiar sirio, tienes que estudiar griego, arameo, etcétera, etcétera, para poder leer todo lo que se ha escrito, ¿no? Y gente como Luis Bouyer, como Don Bote, Odo Casel, Padre Farnés en España, muchos de ellos fueron grandes estudiosos que eran llamados peritos. Los peritos eran unos acompañantes estudiosos, sabios, que acompañaban a los obispos en el concilio para aconsejarles. Y entonces tenemos una gran riqueza que lo que voy a compartir hoy no me lo estoy sacando de la manga, sino que ha habido personas que han dedicado una vida entera a estudiar y a profundizar, y ahora nosotros estamos recibiendo esta riqueza. Voy a comenzar leyendo un pasaje del Catecismo donde habla sobre la Eucaristía. Si queréis saber es voy a leer varios. Voy a leer primero lo que dice el Catecismo en el número 1339. Dice lo siguiente. Dice: Jesús escogió el tiempo de la Pascua. Sabéis que esta charla es Historia de la Eucaristía, la Pascua judía y el misterio pascual. Dice así el Catecismo: Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Y ahora cita el Evangelio. Llegó el día de los ázimos en el que se había de inmolar el Cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Fueron
y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros. Y también el catecismo habla, muy bonito, lo quiero leer. Bueno, esta parte no la voy a leer. Dice: haced esto en memoria mía. Y vamos a hoy profundizar qué quiso decir Jesucristo con esto de memoria mía y qué significa esto. Haced esto, ¿qué significa esto? Vamos a profundizar sobre esto. Y dice así también el número 1334. Dice: en la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Es decir, el pan y el vino ya tenían un significado antes del pueblo de Israel. Seguimos. Pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El cáliz de bendición al final del banquete pascual de los judíos añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía, dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. La catequesis de hoy va a ser un profundizar sobre este pasaje, se podría decir, del catecismo. Y vamos a comenzar voy a tener que leer algunas partes porque no me lo puedo aprender de memoria, mucho material. Sobre cómo la Escritura siempre comienza y habla de la intervención de Dios en la historia de la humanidad, el paso del Señor. Dios aparece, y cuando Dios aparece pone en movimiento al hombre. Es decir, la tentación de nosotros es aburguesarnos, sentarnos, establecernos, y Dios siempre aparece y nos pone en movimiento. Aparece Dios en la Escritura y pone en movimiento a Abraham. Aparece Dios y se rompen las esclavitudes del pueblo. Aparece Dios y se ve su acción. Se abre un camino de esperanza. La persona puede entrar en la felicidad. Esto es muy importante porque la Eucaristía va a aparecer como una respuesta a la intervención de Dios. La Eucaristía es una respuesta a la intervención de Dios como un hecho histórico. ¿Sabéis que la fe, mucha gente dice, no, la fe es como dar un salto y vamos a ver si hay algo? Es una duda. No. La fe para los cristianos es una garantía interior profundísima que viene de haber experimentado a Dios, un encuentro con Dios. Para los discípulos, creer en Cristo resucitado no era solamente creer que habían visto a Jesucristo resucitado. De hecho, cuando lo vieron, muchos pensaron que era un fantasma, se asustaron. Su fe eventualmente fue la vivencia
de tener un espíritu, el mismo espíritu de Cristo resucitado, ahora vivía dentro de ellos y les daba valentía, les daba fortaleza. Vivían de la resurrección hecha presente dentro de sí. Era una cosa interior. Por eso decimos que es un don de Dios la fe. Uno no puede solamente, voy a creer hoy. Es un don de Dios. Por tanto, esto es importante. Dios se manifiesta en la historia. Dios aparece. Y esto provoca en el hombre una respuesta. La Eucaristía, nosotros podemos pensar, muchas veces hemos pensado que la palabra Eucaristía pues es el pan y el vino. Dice, voy a recibir la Eucaristía, el pan y el vino, pensamos, las especies eucarísticas. Pero la palabra Eucaristía tiene un sentido mucho más amplio. Si vamos a las raíces del judaísmo, el judaísmo habla de la verajá, que se podría traducir como bendición, una gran bendición. Y se podría decir que la Eucaristía tiene sus raíces en la verajá, en la bendición, que vamos a ver que aparece mucho en lo que Jesucristo va a hacer en la última cena. Entonces, esta verajá es una exultación ante lo que Dios ha hecho en nuestra historia. Aparece una gran alegría, un gozo inmenso. Y más que una acción de gracias, porque decimos, la Eucaristía significa acción de gracias, viene del griego, una palabra griega que significa acción de gracias. Pero antes de ser acción de gracias, la Eucaristía es una proclamación de la obra de Dios, de lo que Dios ha hecho. Es más grande que una bendición, una acción de gracias. Fijaros que la Virgen María dice, cuando ha visto la obra de Dios, ella exulta con una verajá, con una bendición. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava, y esto ha hecho, y esto ha hecho. Es una exaltación. Y no solamente una cosa abstracta. Voy a bendecir a Dios porque Dios es bueno, porque ha creado el mundo. No. Voy a bendecir a Dios porque ha hecho obras en mí, como la Virgen María. Porque soy testigo, como lo dirá el pueblo de Israel, de las grandezas de Dios, de lo que ha hecho, porque yo estaba esclavo y me liberó, porque yo estaba en la angustia y me ha llevado a la tierra prometida, porque cuando no tenía que comer me dio el maná, porque cuando no tenía agua me dio de beber, cuando me iba a morir de calor me puso la nube, etc. Entonces, resumiendo, la Eucaristía aparece en el contexto de una respuesta del hombre a la acción de Dios, una proclamación, una confesión de fe y una acción de gracias en el sentido de esta bendición desde el corazón, esta verajá, esta acción de gracias. Bien, entonces, de nuevo quiero hacer hincapié cómo la intervención de Dios nos pone en movimiento. Siempre la Escritura la fe no es algo estático. Hablan los profetas, por ejemplo, del carro de Dios, la Merkabá que le dicen. La Merkabá significa el carro de Dios, que dice que camina simultáneamente en todas las direcciones. Este carro es vamos a entrar en la dinámica pascual. Jesucristo, que siempre va, dice, paso al Padre. Jesucristo no está aquí para establecerse, sino que siempre va con una dinámica de pasar al Padre y llevar toda la humanidad, todos nosotros, con Él. Por tanto, en la Eucaristía está en el contexto de cantar, de exultar, de proclamar las grandezas que Dios ha hecho de su presencia en la historia. Vamos a ver ahora, como hemos escuchado, cómo Jesucristo instituye la Eucaristía en el contexto de la Pascua judía. Es como si nos vamos a sentar con Jesús en la mesa de la última cena, donde Él estaba celebrando la Pascua. Hemos escuchado el pasaje, id, vayan y preparen la Pascua. Con cuánta ansia he querido celebrar la Pascua con ustedes. Y esto es importante
Porque vamos a ver que esto de entrar en esta profundidad de las raíces es importante, porque dice este estudioso Bouyer que la Eucaristía es un tesoro que era en la iglesia de los primeros siglos, era como un resplandor, era algo, una bomba, un volcán. Pero a lo largo de los siglos, la Eucaristía se ha ido cubriendo de unos ropajes filosóficos, históricos. Es como si el sol se cubre con las nubes. No, el sol está ahí, no es que se haya ido. Pero si aparecen unas nubes, ya como que no recibimos esa fuerza de su calor y de su belleza y de su luz. Y entonces este tesoro siempre ha estado en la iglesia, pero muchas veces se ha ido recubriendo. Y ahora también la iglesia está un poco removiendo algunos de estos ropajes para de nuevo poder ver aún más el resplandor de este tesoro. Entonces, vamos a ver que muchas veces hemos tenido, sin culpa alguna, una visión o una interpretación de la Eucaristía muy limitada. Como por ejemplo, Jesucristo, alguna gente piensa, como sabía que se iba a morir y se iba a ir al Padre, pues le dio pena, y para que los discípulos no se quedasen solos e indefensos, les dejó la Eucaristía, ¿no? De repente parece así como la Eucaristía, como un acto milagroso, ¡pum!, como arte de magia, como si Jesucristo tuviese una varita de magia y dice, ¡pan y vino! Pues ahora cuerpo y sangre. Y es decir, no estoy diciendo que no sea el cuerpo y la sangre del Señor, entiéndame, pero en la visión hemos perdido el contexto en el cual Jesucristo hizo esto. Y sin este contexto podemos pensar que Jesucristo hizo una cosa mágica, como podía haber bendecido otra cosa, o como decía Lutero, que tenía otra interpretación también muy peor todavía, se podría decir, no, Jesucristo en el fondo se iba a ir y tuvo una cena íntima con sus amigos, una cena de despedida, cargada de sentimentalismo, y para nada. Jesucristo está celebrando la Pascua judía, y la Pascua judía era una fiesta inmensa, la fiesta más grande que los judíos tenían en todo el año, y tenía todo un ritual. Jesucristo no se inventa nada, tiene que seguir el ritual. Y vamos a ver cómo encaja la institución de la Eucaristía y el sentido nuevo que le da Jesucristo a esto que ya se celebraba para nosotros, es decir, le da su plenitud. Entonces, os recuerdo de nuevo lo que decía el catecismo. Decía, la Pascua hebrea, al celebrar la última cena con sus apóstoles, en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Entonces vamos a entrar de lleno en esta liturgia que hizo Jesucristo, la Pascua judía. Tengo aquí un esquema que le voy a dar la vuelta para que lo vayamos siguiendo. Entonces, el contexto de la Pascua judía, tenemos que entender el Éxodo. ¿Sabéis la historia del Éxodo? El pueblo estaba esclavo bajo Faraón en Egipto, viviendo en la aflicción, esclavos le golpeaban, haciendo ladrillos. Y viendo Dios la aflicción del pueblo en la esclavitud, les envía a Moisés, un liberador, y con signos y prodigios los saca de Egipto, y a través de las aguas, los conduce a través del desierto, donde el pueblo es tentado, muchas veces murmura, etc.
Dios hace milagros por ellos. Muchas veces ve el pueblo lo que tiene en el corazón. Y Dios hace una alianza con ellos en el monte Sinaí. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios, y les da las tablas de la ley. Estoy resumiendo, sabéis, la historia es larguísima. Y finalmente el pueblo entra con Josué en la tierra prometida, venciendo a las 7 naciones paganas, llega a la libertad, llega a la felicidad. Bien. Entonces la palabra del Éxodo para el pueblo es una palabra súper presente en su vida. Y vamos a ver que los judíos celebran esto en la Pascua, este paso de la esclavitud a la libertad. Pero atención, había una fiesta anterior a la Pascua que celebraban los pueblos primitivos, allí en los pueblos de Canaán, que era la fiesta del paso de la muerte del invierno. En el invierno todo se muere, todo como se caen las hojas, y la vida de la primavera, ¿no? Ese paso del invierno a la primavera, los pueblos antiguos lo celebraban como una fiesta. Y el pueblo de Israel, que también celebraba aquella fiesta, porque eran pueblos agricultores, una vez que ha sido liberado de Egipto, dice: nosotros debemos celebrar, esto es un evento más importante. Vamos a celebrar nosotros el paso, no ya de la muerte del invierno a la primavera, porque tenemos cosecha, tenemos más que comer, sino el paso de nuestra esclavitud a la libertad. Como Dios de un pueblo de esclavos ha hecho su pueblo, nos ha elegido, nos ha introducido en la tierra prometida, cumple sus promesas. Entonces, en esta Pascua que celebra el pueblo de Israel, la Pascua hebrea, celebran cómo Dios ha actuado en su historia. Sabéis que Dios liberó a este pueblo en la noche de la Pascua. Y esta noche para ellos ha quedado marcada para toda la eternidad como la noche donde Dios aparece también hoy, donde ellos la celebran, liberando a los comensales que celebran esta Pascua. Es por poneros un ejemplo, una similitud. Es como si nosotros vamos a la Eucaristía y nosotros creemos que Dios está presente. Obviamente, Jesucristo está presente ahí en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre, la presencia real de Jesucristo. Pues los judíos pensaban que en la noche de Pascua, creen, aparece Dios de una forma similar a lo que nosotros pensamos que está Jesucristo ahí presente, real. No es que no estamos recordando algo que pasó, no. Ese mismo Dios está aquí presente, liberándonos hoy. Es una noche sagrada. Y vamos a ver cómo Jesucristo celebra esta Pascua con los judíos. Entonces, como os he dicho antes, hay todo un ritual que incluso hoy los judíos lo siguen, que se llama, antiquísimo el ritual, el Seder Pascual. Vamos a entrar, el Seder Pascual es como el ritual de cómo celebrar la Pascua. Se celebraba la Pascua judía la noche del 14 de Nisán, la noche en que la luna llena vio salir de Egipto a Israel. Y es la liturgia máxima. Y por eso hemos dicho, y había que prepararla muy bien, hay todos unos signos que tenían que estar presentes. Y como decía antes, esta Pascua que se celebra como un sacramento del Éxodo, el pueblo judío celebra que el brazo potente de Dios no se ha secado, que el mismo brazo potente que los liberó a sus antepasados de Egipto, en esta misma noche sigue salvando hoy. Y por lo tanto es un memorial del Éxodo. La palabra memorial ya no la entendemos, porque nosotros escuchamos memorial, nos suena a recuerdo, una memoria. No, la palabra memorial significa una realidad que cuando se hace presente se realiza, se actualiza, tiene una eficacia presente hoy. Entonces la Pascua para ellos era como un acontecimiento que se realiza en el hoy. Por eso para ellos era una gran fiesta, una gran liturgia, una gran exultación.
Jesucristo, cuando se sienta en la última cena con los discípulos a celebrar la Pascua judía, no se va a inventar nada. Va a seguir todo el ritual, que ahora voy a explicarlo poco a poco. No lo puedo leer todo porque es muchísimo, pero un resumen. Entonces, esta fiesta comienza de antemano, en la mañana de ese día, porque la Pascua es en la noche, en la víspera. En la mañana o el día anterior se hace un rito que se llama la búsqueda del Hametz. El Hametz es el pan antiguo. Entonces, deciros también que ya en el tiempo de Jesucristo, la Pascua se celebraba fundamentalmente en el hogar, en el ambiente de familia, porque acordaros que el pueblo de Israel ya había pasado por el exilio. Acordaos que el pueblo de Israel tuvo el templo, y donde hacían toda la liturgia, pero después los llevaron esclavos a Babilonia. Y en Babilonia, si tú no tienes el templo, ¿qué haces? Pues celebras en la casa, en familia, te juntas con los amigos, la sinagoga. Entonces, para este tiempo de Jesús, la celebración de la Pascua se hacía una parte en el templo, donde sacrificaban el cordero. Me acuerdo que yo estuve estudiando en Israel y un profesor nuestro nos decía que se conserva los escritos de cómo se debía matar el cordero. Decía que al cordero lo mataban, se derramaba la sangre sobre el altar y lo abrían en canal y le ponían 2 cañas, una vertical y una horizontal. Imaginaros un cordero, ¿cómo dicen ustedes? Una oveja, ¿no? Y puesta con una caña así y una caña así. Y ahora imagínate a Jesucristo, el Cordero de Dios, que ha muerto en la cruz, cumpliendo, dando plenitud a este signo que estaba ahí del Cordero, que todo el pueblo lo mató. Y entonces luego el Cordero lo llevaban a la casa y hacían una gran cena con una serie de signos que voy a explicar, la cena de Pascua, con todo un ritual de bendición, de narración, etc. Y comenzaba todo este proceso con la búsqueda del pan viejo. Y mientras que van buscándolo, el pan con levadura, y van diciendo así: toda levadura que yo pueda tener, sea que la haya visto, sea que no la haya visto, que la haya destruido o que no la haya destruido, que sea declarada nula y sin dueño como el polvo de la tierra. Porque sabéis que un pan sin levadura, un pan ácimo, no crece. Y en cambio el pan con levadura, si tú le echas levadura a un bizcocho, sube. En tiempo antiguo, subir del pan era interpretado como un acto como de rebelión, como la soberbia en el hombre. Por eso dirá San Pablo: abandonad la levadura de los fariseos, el fermento viejo, revestíos de ánimo de sinceridad. Había toda esta catequesis sobre los panes ácimos, ¿no? De la sinceridad, de la humildad. Bien. Y entonces, ¿qué había en esta cena que Jesucristo celebró y que todo el mundo celebraba, la Pascua judía? Había unos signos que siempre tenían que estar. Estaba los panes ácimos, pan sin levadura. Estaban las hierbas amargas. ¿Habéis visto? Aquí está el Éxodo, en la primera línea. En la segunda línea está lo que los judíos celebraban en la Pascua: el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Y más abajo, que está en azul, vais a ver que en la cena de Pascua tenían estos elementos: pan ácimo, hierbas amargas, teníamos unas hierbas amargas. Tenían también el cordero, tenían también una cosa que se llama jaroset, una pasta hecha con manzana, almendra, canela, vino y miel, que era de color rojizo. Y esta pasta de jaroset representaba los ladrillos, como era de color rojizo, los ladrillos que el pueblo de Israel tenía que trabajar allí, esclavo, ¿verdad?
Entonces, para un judío, nada más que sentarse en la mesa y ver estos signos, entraba ya en la Pascua. Eran unos signos que ya le hablaban. Y entonces Jesucristo se sienta con los discípulos a celebrar esta gran fiesta solemne. Una noche donde pasa el Señor, la noche entera celebrando. No era una cosa de una hora, la noche entera. Y esta Pascua judía estaba dividida en 3 partes. La primera parte de la Pascua judía giraba en torno al pan ácimo, el pan. Y entonces el que presidía, nos podemos imaginar a Jesucristo presidiendo, comenzaba tomando una copa de vino. En esta liturgia había 4 copas de vino. Tomaba una copa de vino y hacía una bendición. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y nos santificaste con tus preceptos. Nos diste con amor, oh Señor, las fiestas para la alegría, festividades y estaciones para regocijo. Este día de la fiesta de los ácimos, efemérides de nuestra libertad, en memorial perpetuo de nuestra salida de Egipto. Y hay toda una serie de bendiciones maravillosas que se hacen en esa noche. Interesante porque nosotros estamos acostumbrados a la bendición descendente. Vamos a decir, bendice Señor tu alimento, bendícenos Señor, bendición Padre. Queremos que Dios nos bendiga. Y aquí es lo contrario. Aquí es el hombre que bendice a Dios. Es una bendición ascendente. El centro de la bendición no es el hombre, es Dios. Y esta parte del pan ácimo está marcada con el memorial de la salida de Egipto. Es decir, se celebra cómo Dios intervino en la historia sacándolos de Egipto. Esta copa de bendición también la levantó Jesucristo. Si leéis el Evangelio de Lucas aparecen 2 copas. Y muchos estudiosos decían, ¿pero por qué hay 2 copas? No, primero aparece una copa y luego aparece otra. Y es que Jesucristo estaba siguiendo este ritual. ¿Y por qué no lo explica todo? Pues porque si tú te sabes el ritual no lo pones todo. Si tú le estás escribiendo una carta a tu madre y le dices, en la tarde rezamos el rosario, tú no te vas a explicar, entonces rezamos un Padre Nuestro y después de Ave María y después un Gloria, porque tu madre ya sabe lo que es rezar el rosario, ¿no? Quizás va a poner lo que es distinto, lo que ha hecho distinto, ¿no? Y un poco esto es lo que vemos algunos elementos, pero en el Evangelio no estaba escrito el ritual porque ya se lo sabían. Bien, entonces hemos dicho que está el pan, hay una copa que se bendice y se están celebrando cómo de la esclavitud de Egipto Dios los libera. Entonces ellos hacen presente su esclavitud, porque esta noche es una noche en que Dios aparece liberándote a ti de tus esclavitudes. Si hay alguien esclavo, que venga a hacer Pascua con nosotros. Y esas hierbas amargas son un recordatorio de su situación de amargura de hoy. Y aparece esa esclavitud en el hoy, esclavitud a nuestra infelicidad, esclavitud a nuestras frustraciones, esclavitud muchas veces también al pecado y al mal. Y estás deseando que Dios aparezca en medio de tu esclavitud. En medio de este ritual se lavan las manos. ¿Por qué pensáis que no lavamos las manos en la Eucaristía del sacerdote? Todo viene de ahí, todo como lo hemos copiado. Y entonces, en esta parte, dice de nuevo el que preside, toma el pan y dice, este es el pan de la miseria que comieron nuestros padres en Egipto. Quien tenga hambre, venga y coma. Todo el que esté esclavo, venga y celebre Pascua con nosotros. Este año aquí, el año próximo en Jerusalén. Este año esclavos, el año próximo libres. Entonces,
hace presente este pan, el pan de la miseria, el pan de la aflicción, el pan de las lágrimas, el pan de la muerte estando en Egipto. Seguidamente de esta bendición con el pan, se inicia una parte muy bonita de la liturgia que se llama la Agadá. La palabra Agadá significa como una narración. Y ya decía la Biblia, contarás a tu hijo ese día lo que el Señor hizo por ti. Para los judíos era muy importante en esa noche transmitir la fe a los hijos. Y de hecho los niños tenían en esa noche, os decía que esta liturgia se celebraba en familia, los niños tienen una misión, es preguntar, tienen unas preguntas. Los niños hacen unas preguntas. Porque esta noche de Pascua tiene la función de preguntarte, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu situación existencial de hoy? ¿Estás entre los oprimidos o entre los opresores? Porque si estás entre los oprimidos, Dios está pasando para liberarte. Pero si estás entre los opresores, Dios te va a destruir. Entonces los niños preguntan, papá, ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches? Que todas las otras noches nos vamos a la cama pronto, que no ayunamos porque estaban ayunando desde el día anterior, etcétera, etcétera. Y el que preside le va respondiendo, dice, siervos del faraón fuimos en Egipto, y el Señor nuestro Dios nos sacó de allí con mano firme y brazo extendido. Y si el santo bendito sea su nombre, no hubiese sacado a nuestros padres de Egipto, nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, estaríamos subyugados al faraón en Egipto. Por tanto, aunque fuéramos todos sabios, todos doctos, todos ancianos, todos conocedores de la Torá, ello no obstante sería nuestro máximo deber y nuestro máximo gozo relatar hoy el éxodo de Egipto. Y continúan con otras narraciones, otras historias, dando una catequesis a los niños. Y no solamente se hace presente la acción de Dios, no solamente en el pasado, sino en el hoy. Y entonces hay una serie hay un niño que se llama es como un teatrillo que se hace, ¿no? Hay un niño que tiene que ser el niño malvado, otro el simple y otro el que no sabe preguntar. Y entonces hay uno que es sabio, que se incluye a sí mismo en la celebración, y uno que es malvado, un niño o necio, que dice, ¿qué significa este rito para vosotros? Y el que preside le responde, para vosotros y no para él, puesto que se excluye a sí mismo de la comunidad, niega el principio básico del judaísmo, por tanto contéstale en el mismo tono, es por eso que Dios hizo esto por mí, sacándome de Egipto, por mí y no por él, pues si él hubiese estado allí, no lo habría rescatado. Y el niño simple dice, ¿qué es esto? Y le dirás, con mano firme nos sacó Dios de Egipto, de la casa de servidumbre. Y el que no sabe preguntar, le dirás, y le aleccionarás en aquel día a tu hijo, diciéndole, es por esto que Dios hizo conmigo al sacarme de Egipto. Entonces comienza esta narración y sigue. Al principio nuestros antepasados observaron cultos extraños, pero yo tomé a vuestro padre Abraham de allende el río y lo conduje a través de toda la tierra de Canaán. Y continúa toda una narración donde hace presente la promesa de Dios. Y siempre que hablan de la promesa de Dios, que es, imagínate, la promesa del pueblo de ir a la tierra prometida, tapan el pan y destapan la copa. Están todo cubiertos, ¿no? La copa representa la libertad, ¿no? Y el pan representa la aflicción cuando hablan de la promesa, tapan el pan y levantan la copa. Y entonces dice así el que preside, bendito sea aquel que cumple su promesa a Israel. Esta promesa sostuvo a nuestros padres y ahora nos sostiene a nosotros, porque no es un solo quien se alzó contra nosotros para exterminarnos, sino que en cada generación surgen varios con el mismo objeto de aniquilarnos. Pero el santo bendito sea nos salva de sus manos. Ve y aprende lo que Labán el arameo
intentó hacer a nuestro padre Jacob. El faraón no promulgó su decreto sino contra varones. En cambio, Labán se empeñó en desarraigar todo, tal como está escrito: un arameo hubiera destruido a mi padre, pero él descendió a Egipto y vivió allí en ínfimo número y llegó a ser allí una gran nación, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y nos cargaron con trabajos forzados. Y clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y Dios oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestra labor y nuestra opresión. Y esto también hay cantos, van cantando esto. Nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y milagros. Y Dios nos sacó de Egipto, no por medio de un ángel, tampoco por medio de un serafín, ni por medio de algún mensajero, sino que fue el Santo, bendito sea en su gloria y en su persona, que está escrito: y yo pasaré por la tierra de Egipto aquella noche, y heriré a todo primogénito, tanto al hombre como a la bestia, y contra todos los dioses de Egipto haré juicio, yo soy el Señor. Imaginaos el énfasis cuando dice: y pasaré por la tierra de Egipto aquella noche, yo, no un ángel, no un serafín, yo y ningún otro, yo soy el Señor. Imagínate a Jesucristo diciendo esto en la última cena. Impresionante. Y luego viene un canto que se llama el Dayenú. La palabra Dayenú en hebreo significa: eso nos habría bastado. Y entonces es como una letanía. Y dice uno: si Dios nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera juzgado a los egipcios, Dayenú, eso nos habría bastado. Y dice otro: si hubiera satisfecho nuestras necesidades en el desierto y no nos hubiese alimentado con el maná, Dayenú, eso nos habría bastado. Y si nos hubiera llevado al monte Sinaí y no nos hubiese dado la Torá, eso nos habría bastado. Y es una cosa increíble, y con eso van catequizando también los judíos a los hijos. Y entonces están todos estos signos: el pan ácimo, que no tiene levadura. También ponía un huevo, que significaba el entrar en el tiempo de Dios, la eternidad. Y entonces vemos ahora cómo el pueblo de Israel ya no celebra aquella fiesta que celebraban los pueblos antiguos, del paso de la muerte del invierno a la vida de la primavera, sino que ahora ellos celebran el paso del Señor en su vida, no solamente en sus antepasados, sino en el hoy, porque el brazo de Dios sigue pasando, nos sigue liberando hoy, se hace presente, es eficaz. Y hacen presente, hemos dicho, el pan de la aflicción, el pan de la miseria, el pan que tuvieron que, por la prisa no pudo fermentar, el pan ácimo. Después de esto, continúan con otra bendición, que es muy posible, dicen los estudiosos, que de aquí hemos sacado nosotros el prefacio, eso que hacemos antes del santo. Y dice: en cada generación es un deber para el hombre considerarse a sí mismo como si él hubiese salido de Egipto. Pues se dice: y contarás a tu hijo aquel día, Adonai actuó para mí cuando yo salí de Egipto. Para mí, el yo, el santo bendito sea, no solamente rescató a nuestros padres, sino que junto con ellos nos salvó a nosotros, porque se dice: y nos sacó de allá para poder traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Por ese motivo tenemos el deber de dar gracias, alabar, glorificar, adorar, ensalzar, bendecir, exaltar, enaltecer a aquel que realizó todos estos milagros por nuestros padres y por nosotros, sacándonos de la esclavitud a la libertad, de la angustia a la alegría, de la tristeza a la fiesta, de las tinieblas a la gran luz y de la opresión a la libertad. Por ello entonemos en su presencia un cántico nuevo. Y entonces cantan un aleluya, donde hablan un canto de exaltación, glorificando a Dios, que ha liberado al pueblo. Y luego cantan el Salmo 114, cuando Israel salió de Egipto. Y luego hay de nuevo
una ablución de manos. Dicen los estudiosos que seguramente fue aquí donde Jesucristo le lavó no las manos, sino los pies a los discípulos. En este momento, porque nosotros decimos, qué día más bonita tuvo Jesucristo, le lavó los pies. Estaba siguiendo el ritual. Y en ese momento, el más pequeño de la casa era el que tenía que lavar al resto. Y como nadie quería hacerlo, Jesucristo se levantó y le lavó a él los pies a todos. Y como yo he hecho, hagan ustedes el uno por el otro. Impresionante. Y después de este lavatorio de manos, viene una de las partes que más nos interesa a nosotros. Hay otra parte de este ritual que también gira en torno al pan. El que preside toma el pan y da gracia a Dios diciendo: bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que has hecho surgir el pan de la tierra. Y entonces en este momento del ritual de la Pascua judía lo parte y se lo entrega a los que están presentes. Nos podemos dar cuenta muy fácilmente que fue en este momento que Jesucristo tomó y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Y se lo dio a comer. Entendemos que Jesucristo no se estaba inventando nada, le estaba dando un significado más grande. Es como si dijese Jesucristo: esto ya no será para vosotros el pan de la salida de Egipto. Esto es mi memorial, mi salida de este mundo al Padre. Este es no ya el pan de la miseria, es el pan de mi cuerpo entregado a la muerte por vosotros. O sea que comulgar en este pan ya no es comulgar con la esclavitud de Egipto, ya no es el memorial de la salida de Egipto. Comulgar con este pan es comulgar con el cuerpo de Cristo que se entrega a la muerte por ti. Este pan es el cuerpo de Jesucristo. Y haced esto será mi memorial. Ahora entendemos esto del esto, porque nosotros pensamos que cuando Jesucristo dijo haced esto significa repetir las palabras que dijo Jesucristo. No, todo este ritual que estáis haciendo de la Pascua, hacedlo no ya recordando la Pascua de Egipto, en memoria de mí. Yo soy el que doy plenitud a todas las promesas que habéis recibido durante toda la historia. Haced esto en memoria mía. Y si esto es un universo nuevo, nosotros muchas veces los católicos no lo habíamos entendido. Y volviendo ahora a la raíz, se lo estamos entendiendo. Ya no es el memorial de la salida de Egipto, es el memorial de Cristo que se hace presente en la Eucaristía. Y por eso dirá Jesucristo: ha llegado mi hora, la hora de pasar de este mundo a mi Padre. Con gran deseo he deseado celebrar esta Pascua con vosotros. Para esto he venido yo. El paso de la muerte a la resurrección. Este memorial, esta Pascua, es el memorial de la salida de la muerte hacia la resurrección. Pasamos a la Pascua cristiana. Esta liturgia es el paso de Jesucristo y nosotros que nos unimos a Él. Entonces vemos que Jesucristo no se está inventando nada, está dando plenitud a los signos que ya existían. Esta es la primera parte del ritual. Le sigue una segunda parte que es una gran cena, una cena abundante, porque como hemos dicho estaban ayunando. Fijaros que esto es completamente romper con esa visión de que la última cena fue una cena de tristeza, de melancolía, Jesús diciendo pobrecito, sino que era una cena de alegría, de exultación. Acordaros también que hemos dicho que se hacía una narración, la Agadá. Qué fácil es pensar que Jesucristo dio el discurso. Si tú tomas el Evangelio de Juan, en la última cena, Jesucristo hace un discurso grandísimo. En el momento de la Agadá, de hacer memoria, de hacer una narración de la obra de Dios, Él toma y sigue el ritual y le da un cumplimiento. Entonces, una gran cena. Y finalmente se llega a la tercera parte, que está centrada en la copa. Después de esta gran cena, la tercera parte, el que preside toma la copa de la bendición, porque dice el Salmo:
tomaré la copa de la bendición y bendeciré su nombre. Esta copa es el culmen de toda la noche. El que preside se pone de pie y dice: con vuestro permiso, daré gracias. Y dice que hace una bendición, una verajá, una gran exultación, que es también lo que hacemos en la Eucaristía, cuando hacemos la plegaria eucarística. Y dice que tomó el cáliz, dice el Evangelio, y dándote gracias, eso es lo que estaba haciendo Jesucristo, estaba siguiendo el ritual, se lo dio a sus discípulos. Y entonces el que preside dice: bendito sea Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que sustentas al mundo entero con tu bondad, con tu gracia, con tu benevolencia, con tu misericordia, que das pan a todo ser, pues eterna es tu misericordia. Permítenos agradecerte, oh Señor, tu alianza que sellaste en nuestra carne. Y en ese momento todos beben del cáliz. Y qué fácil es pensar que Jesucristo dice: y este cáliz de la nueva alianza, porque fijaros que dice: este cáliz por tu alianza que sellaste en nuestra carne. Y qué fácil sería decir por Jesucristo: este cáliz es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre derramada por vosotros. Como si dijese a Jesucristo: esto ya no será para vosotros memorial de la antigua alianza del Sinaí. Este es el memorial de la nueva alianza en mi sangre derramada por vosotros. Es un cambio de contenido. Ahora esto es el memorial de la alianza de Jesucristo por todos nosotros. Ahora empezamos a entender mejor qué estaba haciendo Jesucristo en la última cena. Un cambio de contenido. La Pascua, el memorial del paso de Jesucristo de la muerte a su resurrección. Esta Pascua es mi Pascua, dice Jesús, mi paso de la muerte a la vida. Y voy a leer aquí un pasaje que me ha encantado, de una estudiosa de la Eucaristía, que dice: nos deja un sacramento, un memorial, que es una fiesta, una Eucaristía, una exultación por los acontecimientos que el Padre ha hecho en Jesucristo para nosotros. Nos ha dado un sacramento viviente en el que nosotros podemos pasar de la muerte a la resurrección. Porque en esta fiesta de exultación se experimenta la resurrección de la muerte. Este Espíritu lleno de vida que ha convocado a la Iglesia le ha hecho hacer una Eucaristía, una proclamación, porque ha recibido el Espíritu de la resurrección. Por eso la Iglesia proclama la resurrección en la Eucaristía. La Eucaristía, por eso decimos el misterio pascual, que hace presente la Pascua de Cristo, de la muerte a la vida. Y nosotros participamos de este paso. Nosotros venimos muchas veces cargados de preocupaciones, cargados de problemas, cargados de ansiedad. Oscurecida nuestra mente, pasar de la tristeza a la alegría con Cristo, pasar de estar sobrecargados en esclavitud a las preocupaciones, a lo que sea, a la libertad de poder entrar y abandonarnos en el Señor, en completa paz, de pasar de estar quejándonos a la bendición. Y por eso Jesucristo se hace presente en la Eucaristía, que no es solamente para estar allí. Porque, hermanos, si Jesucristo la Eucaristía es adorable, pero si Jesucristo hubiese querido quedarse estático, se hubiese convertido en un diamante. Que un diamante no se desgasta. Pero hacerse presente en forma de pan y vino, que es una cosa que tiene que consumirla, porque si se deja muchos meses se pudre. Ustedes saben que dice la Iglesia: si se pudre, ya la presencia de Jesucristo no está. Ustedes saben, dice la teología eso, que el pan se puede descomponer, ¿no? Y si le sale moho, dice la Iglesia: no, si una vez que ya no está la sustancia de la apariencia, ya no está en la presencia de Jesucristo. Eso no lo digo yo, lo dice la Iglesia. Entonces, ahora estamos entendiendo mejor que no es una cuestión estática, es nosotros entrar en esta dinámica de la Pascua. Es muy importante, y esto lo han redescubierto. Así celebraban los primeros cristianos.
y gracias a los estudiosos lo estamos redescubriendo, gracias al Concilio Vaticano II. Entonces, esta Eucaristía que celebramos nosotros es una celebración, un memorial donde el Espíritu Santo aparece resucitando a nosotros que muchas veces estamos en esa tristeza, en esa oscuridad. Y esta noche está llena de una espera. Esperan al Mesías, de hecho dejan una silla libre por si viene el Mesías, y dejan la puerta abierta por si acaso viene el Mesías. Este sentido de expectación es fundamental. También nosotros, el Evangelio está lleno de parábolas de expectación, las vírgenes necias y las prudentes. El otro día era el Evangelio, tener cuidado, no sabes ni el día ni la hora, cuidado que puede venir como un ladrón en la noche. Tener esperanza, la tensión de encontrarnos con Jesucristo. Maranatá, ven Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso la iglesia entera está en tensión, esperando ser transportada al cielo a través de esta palabra viviente que es Jesucristo. Y entonces Jesucristo, ¿dónde está? Vivo en el corazón de los apóstoles, en el corazón de los cristianos. Y al principio los cristianos no escribieron nada. Era tanta la vida que tenían que vivían, cantaban, exultaban, celebraron la Eucaristía. Más tarde se escribió. Celebraban estos acontecimientos con una confesión viviente. Por eso, para conocer en profundidad la Eucaristía no basta conocer los Evangelios, porque como ya os he dicho, ahí está el esqueleto. Incluso el Evangelio de Juan dice, no está escrito aquí todo lo que hizo Jesucristo. Entonces es muy importante lo que estamos haciendo. Y aquí podemos ver claramente de dónde viene nuestra Eucaristía, de dónde viene el pan y de dónde viene vino. Cuando se hace esta fracción del pan, recuérdate, es Jesucristo que rompe nuestra muerte, que rompe nuestras ataduras al mal, que rompe los esquemas atrofiados que tenemos de tengo que calcular cómo resolver, y nos hace confiar en Dios, abandonarnos al Señor. Y lo mismo que el pueblo de Israel esperaba, que esa noche pasase el Señor para liberarlos. En cada Eucaristía es una fiesta, es una mini Pascua, donde esperamos el paso del Señor. Este brazo extendido es el brazo de Jesucristo resucitado, el mismo brazo que estuvo extendido por toda la historia del pueblo de Israel, ahora sigue extendido en el cielo, donde Jesucristo ha introducido nuestra naturaleza en la divinidad, donde nos ha perdonado todos los pecados y tenemos el acceso a la vida nueva, la vida en el Espíritu. Y entonces celebramos este misterio pascual. La palabra misterio pascual muchas veces no la entendemos, porque no entendemos la palabra misterio. Cuando uno dice misterio, dice algo que no se puede entender, es un misterio. La palabra misterio viene del griego mysterion, que significa algo que es parcialmente oculto, más parcialmente revelado. Dios es un misterio porque es inefable. Tú nunca vas a poder abarcar quién Dios es. Mas también la buena noticia es que está parcialmente revelado. Y la Eucaristía es este misterio pascual. Se nos ha revelado cómo entrar en comunión con Jesucristo a través de participación en este paso del Señor. La Eucaristía es un paso del Señor, desde que comienza hasta que acaba. ¿Y qué hacemos en la Eucaristía? La Agadá, las lecturas, donde escuchamos lo que ha hecho Dios en la historia, para que nuestros corazones se animen, sean edificados por lo que se proclama y nos invitan a imitar aquello que hemos escuchado. Por eso, toda esta historia del Éxodo, que hace presente los eventos de salvación donde Dios ha obrado, es también tu historia, donde aparece Dios que nos libera, que nos salva, que nos pasa de la tristeza a la alegría, de la muerte a la vida, etc. ¿Para qué? Para, como hemos dicho antes, que podamos abandonarnos a Dios. Porque ¿cuál es nuestra tentación, hermanos? Esto es como una mini catequesis también. Nosotros queremos siempre apoyarnos en nuestra seguridad, en lo que yo puedo controlar, en lo que yo puedo manejar, en lo que yo puedo entender, en lo que pasa por mi razón, por mi lógica.
Y si no pasa por mi lógica, por ahí no paso. Me rebelo, me pongo triste o me enfado. Me pongo deprimido o me pongo bravo. Y el punto es que ninguno de nosotros queremos abandonarnos al plan de Dios. Somos como el pueblo de Israel, que en el desierto se rebela porque dice, que hace calor, ¿dónde está? Mejor nos volvemos a Egipto. No queremos abandonarnos a Dios. Y ha tenido que venir Jesucristo a cumplir el éxodo, a entrar en todas las humillaciones, en el plan de Dios. Incluso se le hizo sufrir. Jesucristo es la palabra que cumple el éxodo y todas las promesas que ha hecho Dios en nuestra vida. Es el cumplimiento de la Pascua, Jesucristo. Esto es mi memorial. No solamente repetir las palabras del Evangelio, es vivir esto. Es ver que Jesucristo ha entrado en el pan de tu aflicción, en el pan de tus lágrimas, y que te quiere tomar de la mano a llevarte con Él a la tierra prometida, que es su paz, su abandonarse en Dios, su no tener miedo a sufrir, porque está contigo y te lleva. Todo esto es lo que estamos celebrando en la Eucaristía. Y llevar con nosotros el Espíritu Santo, este don de Dios, que aparece también en esta. Por eso también se dice que para celebrar la Eucaristía tiene que estar en gracia. Porque si tú estás esclavo en Egipto, ¿cómo le vas a dar gracias a Dios? Si no has experimentado que Dios te ha sacado de Egipto, de tus esclavitudes, ¿de qué le va a dar gracias a Dios? Si estás esclavo, estás todavía en la aflicción. Y si tú no has experimentado que Dios ha tenido misericordia de ti, que ha borrado gratuitamente nuestros pecados, ¿de qué le vamos a dar gracias a Dios? ¿De qué le vamos a exultar? Por eso antiguamente los catecúmenos, los que no estaban bautizados, no eran permitidos entrar en la Eucaristía, porque no habían experimentado este poder de Jesucristo en su vida, de borrar sus pecados y sacarlo de sus esclavitudes, e introducirles un nuevo espíritu. Entonces podían exultar y cantar y proclamar y hacer agalá, narración de la obra de Dios en su vida. Nosotros somos unos privilegiados de poder celebrar la Eucaristía. Al principio salen los Hechos de los Apóstoles que hacían esa cena del medio. Luego se vio, cuando hacían la Eucaristía, luego se vio que había muchos problemas y la quitaron. Pero lo importante es nosotros, cuando entramos en la Eucaristía, es decir amén a esta participación. Entrar con Cristo en nuestra realidad, abandonándonos a Dios. Amén. Entro en mi historia. Acepto que también yo tengo que ser partido, como Jesucristo que se dejó partir. Debo dejar que la historia me parta, aceptando todo lo que me pasa. Que me parta mis razones lógicas, como debiera ser mi vida. Que aceptar las imperfecciones de mi vida. Aceptar al otro cuando el otro me hace daño. Dejar partirme por el otro. Ahí aparece Jesucristo contigo, que te ayuda a entrar en esta muerte que nos asusta cada día, pero con Cristo ya es una liberación. Por eso, hermanos, esta catequesis es fundamental. Probablemente es la catequesis más importante de la que voy a dar en esta serie, porque luego vamos a ver cómo la Eucaristía. Pero si no entendemos esto, no entendemos nada de lo que es la Eucaristía. Sin esta catequesis pensamos que la Eucaristía fue la varita mágica de Jesucristo. Pan y vino, cuerpo y sangre. Porque se le ocurrió a Jesucristo. No, Jesucristo era un judío. Toda una historia de salvación llevada en cumplimiento. Y sigue esta historia, porque se cumplirá en el reino celeste, con Jesucristo, cuando nos pase al Padre. Por eso nuestra vida está, y con esto acabo, está lleno de esto dinamismo. Siempre el Señor nos pone en movimiento, nos saca de la rutina, nos saca de nuestros ídolos siempre establecidos, que no pase nada, que no pasen problemas. Y el Señor nos mete en líos, como Jesucristo por hacer la voluntad de Dios se metió en líos. Le costó la vida, nada más ni nada menos. Le costó que le traicionaran sus amigos. Pero no lo abandonó el Padre. Y entonces en la Eucaristía nos unimos a este Espíritu de Jesucristo, que nos ayuda a abandonarnos al Padre y nos pasa a hacer su voluntad, a darle gloria con todo lo que nos pasa en nuestra vida, a bendecirlo, a exultar,
hacer esta verajá, a hacer esta bendición. Pues bien, hermanos, espero que algo de lo que os he dicho, que han sido solamente pinceladas, porque me he saltado como la mitad de todas las palabras, porque son muchas, pero más o menos creo que ha sido un resumen de lo que era la Pascua judía, las raíces de nuestra Eucaristía en la Pascua judía. En las próximas clases que daremos más adelante veremos cómo vivieron los primeros cristianos esta explosión de vida que era en la Eucaristía, que era algo maravilloso. Tenemos a mártires de la Eucaristía por vivir el domingo, por vivir este regalo, esta explosión de vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues nos ponemos en pie, hacemos una última oración pidiendo que el Señor nos ayude. Te bendecimos, Padre Santo, y te damos gracias por el don maravilloso de la Santa Eucaristía, el misterio pascual, donde haces presente tu Espíritu que nos pasa de nuestra muerte a la vida, que nos hace poder entrar en este espíritu de adoración, de estos panes ácimos de humildad y sinceridad de nuestra conversión, y nos llevas a la tierra prometida, que es amarte y hacer tu voluntad en todo. Ayúdanos para vivir en la Eucaristía como esta fiesta grande, esta verajá, esta bendición y esta exultación, y que nuestra vida sea inundada por tu Espíritu Santo, que nos lleva a la alegría, que nos lleva a la paz. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, con las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a invocar la intercesión de la Virgen María, que siempre vivió haciendo esta proclamación de la obra de Dios, esta verajá, esta proclamación de la acción de Dios en su vida. Hacemos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz. Dios mediante, la próxima clase veremos la Eucaristía en los primeros siglos de la Iglesia, primeros siglos primero al tercero, también una maravilla. Gracias, y si me ayudáis un poco a poner las sillas, os agradezco. Muchas gracias.